Hola amigos, bienvenidos a David Paracerisa Live. ¿Qué tal estáis? Hoy me gustaría hablar sobre la importancia de hacer ese clic, esa desconexión con la mente. ¿Por qué? Porque realmente nos vamos dando cuenta de que si no somos capaces de desconectarnos de vez en cuando de toda esta masificación de información que nos inunda a nuestro alrededor, a través de los dispositivos móviles, a través del ordenador, a través de Internet, a través de la televisión, pues lógicamente se produce una vorágine mental de ideas, de conceptos, de tantas millones de cosas que nos entran en el cerebro, que llega un momento que eso se traduce en una cosa, en estrés. Cada vez nos vamos convirtiendo más en un manojo de nervios, porque desde luego no sirve para nada tanta masificación de energía de datos que nos va entrando en el cerebro si no somos capaces luego de, vamos a decir, llevarlos a la práctica o hacer nada. Debemos preguntarnos para qué sirve saber tantas cosas si no podemos llevarlo a nivel práctico. Las ideas, muchas noticias, mucha información, muchos datos. Es un colapso, como si quisieran realmente los que están detrás de los grandes medios de difusión volvernos locos a todos. Porque es que ya me diréis vosotros, al final, si hacemos un alto en el camino, decimos, bueno, vamos a ver, vamos a mirarlo desde una perspectiva más elevada. ¿Para qué sirve tanta información? ¿Para qué sirven tantos datos? Si al fin y al cabo yo no puedo hacer nada. Yo la única cosa que puedo hacer es, subsistir como pueda, con mi trabajo, con mi profesión, alimentar a mi familia, proteger a mi familia y poco más. Uno luego puede hacer sus visualizaciones para que el mundo vaya mejor, sus pequeños o grandes rituales para mejorar las cosas en el mundo, pero francamente, muchos de los datos que se nos proporciona asistimos con impotencia y creo que detrás de esta masificación de información lo que hay es un deseo por parte de las élites del mundo, de las élites que controlan los grandes medios, los grandes más media, hay un deseo de llevarnos a una especie de caos mental. Un caos en el que se nos enseña, se nos educa desde que nacemos a no pasar prácticamente ni un minuto sin tener la mente ocupada con algo. Esta es la filosofía de Occidente. Digamos, de lo que más diferencias podríamos establecer con respecto a Oriente. En Oriente hay mucha gente que se ponen de rodillas en una pared blanca, empiezan a meditar y ahí empieza un estado de conciencia completamente diferente, en el que uno, a través de la introspección, llega muchas veces a encontrar respuestas en sí mismo, sin pensar tanto. Entonces, la filosofía de Occidente es la filosofía del caos, del nerviosismo, del estrés, de tener siempre la mente ocupada con algo. Pues que ahora el símbolo que representa en grado máximo esta tendencia es el móvil. El móvil se ha convertido en una especie de juguete del infierno, una especie de dispositivo que aparentemente pues tiene muchas utilidades. Al final van a fabricar móviles que vamos a poder jugar a billar, incluso, porque es que ya se puede hacer de todo. Prácticamente yo creo que hemos llegado a un punto en que los móviles ya lo de menos es hablar por teléfono. Ya es lo de menos. Bueno, se puede hacer de todo. Entonces, de todo para mantener la mente ocupada las 24 horas del día. Y sé de gente que incluso se va a la cama y no son capaces de desprenderse del móvil hasta pasada una hora o dos. O sea, que imaginaos lo que es esto para el cerebro. Es un permanente estado de caos, de movimiento, de estrés, de actividad cerebral al límite, ¿no? Yo no veo qué utilidad tiene eso cuando al final siempre se traduce, primero, en una dependencia tremenda. Estamos dependientes a eso. Cuando no tenemos el móvil o no tenemos acceso a los grandes medios de difusión, como puede ser Internet, parece que nos sentimos solos. Parece que el silencio nos da miedo. Pero ¿sabéis lo que es eso? Eso es el miedo a estar a solas con nosotros mismos. Es el miedo a escuchar nuestro propio latido interior.
Nos da pánico el silencio. El silencio nos recuerda, pues eso, la soledad, el aislamiento, nos da pánico y nos da tristeza. Eso es más grave aún, nos da tristeza. Entonces, fijaos que todo se basa en eso, todo se basa en mantener la mente ocupada en un estado permanente de locura total. Todo va a una velocidad tremenda. Yo recuerdo cuando era niño que veía los anuncios, la publicidad de la tele, más o menos, pues quizás los anuncios eran un poco más largos que ahora, pero eran también más lentos. Más lentos y, bueno, se resolvía ese spot de una manera que te dejaba muy claro que tenías que comprar ese producto, ¿vale? Pero iba más lento y menos pretencioso. Pero es que ahora, si os fijáis, si cogéis un anuncio, podéis buscarlo en YouTube, de, qué sé yo, 1981, y lo comparáis con un anuncio de ahora, bueno, es que el de ahora parece una cosa de locos. Es cuestión de, en pocos segundos, una sucesión de imágenes, de flashes, de luces, de colores, de letras, de eslogans, a una velocidad frenética. Frenética. Pero es que eso es todo el día, las 24 horas del día, en internet y en televisión. Publicidad avasallando. Entonces dices, bueno, ¿tú te crees que realmente la mente humana puede procesar todo eso? Es imposible. ¿Quién se va a acordar de tantas marcas y de tantas propuestas publicitarias? Absolutamente nadie. Dice, no, sí, porque detrás hay equipos de psicólogos que conocen muy bien los resortes del inconsciente de la mente. Sí que es verdad que algunas cosas nos quedan y nos influyen a la hora de ir a hacer las compras. Pero oye, de verdad, ha llegado un momento que esto ya está más allá de la publicidad. Esto ya llega a un punto, digamos que es como para hacernos pupa, para meternos en el disco duro una cantidad de basura impresionante que no sirve absolutamente para nada. Nada más que para crearnos más estrés, más caos y sobre todo de rellenar dentro de las capacidades de nuestro cerebro, que es tremendo, colapsarlo. Es como que pretenden llenarnos de basura, de porquería, de cosas inservibles y ocupar espacios de nuestra mente que desde luego estarían reservados para conocimientos más importantes y más útiles. Eso es lo que yo pienso. Por supuesto, muchos me podréis perfectamente contradecir, pero yo pienso que estamos asistiendo a una masificación de información muy grande. Y pienso que lo más importante es saber desconectar. Lo más importante y al mismo tiempo lo más difícil de hacer, de la forma en que hemos asumido este ritmo de vida en Occidente. La meditación pienso que es el vehículo adecuado para hacerlo. Pienso que es el instrumento por excelencia para hacer ese clic, para apretar ese pequeño resorte de decir, bueno, desconecto la mente. Y yo os puedo decir que hace como 2 semanas que he empezado a meditar de forma seria y he notado bastantes cambios, mucha mayor lucidez, mucha mayor capacidad de reflexión interior, de buscar soluciones prácticas a los problemas sin llegar a sentirme abordado o aplastado. Y muchas veces ante los problemas pues nos sentimos indefensos o nos sentimos que no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar. Entonces yo os puedo decir que personalmente he notado un cambio sustancial, importante. A través de la meditación parece que asumes las cosas o reaccionas ante las adversidades de la vida de una forma más tranquila, más sosegada y quizás buscas con mayor profundidad la raíz de ese problema para encontrar su solución, sin estresarnos. La meditación, amigos, es muy simple. Quizás por eso, al ser tan fácil y simple, se convierte en lo más difícil. Si tú tienes el cerebro acostumbrado todo el día a tenerlo ocupado en cosas, distracciones varias, te va a ser muy difícil desconectar. Pero os aseguro que una vez empiezas, una vez te centras solamente en la respiración, y esto, amigos, olvidaos de posiciones de todo tipo que puedan ser impuestas por diversas filosofías, tanto herméticas como religiosas. Os digo, no importa, si lo hacéis sentados, no dejéis que nadie os imponga cómo tenéis que poneros. La posición, yo personalmente pienso que no es lo más importante.
Lo importante creo que es que sea una posición que os sintáis cómodos. Porque claro, si lógicamente tenéis problemas de dolores de espalda, como es mi caso, o por ejemplo, pues gente que les duelen las piernas, las articulaciones, los pies, pues no va a ser posible la posición de loto. Entonces, pues podéis tumbaros, podéis hacerlo de esta forma, y ahí lo importante es la respiración. Esta es la base. Centrarse únicamente con la respiración, coger el aire por la nariz, soltarlo por la boca, y ahí viene lo importante. Lo importante está en que mucha gente se preocupa en exceso de no quiero pensar, no debo pensar. Eso es una equivocación, porque ya estás condicionando la mente con una norma. Y ahí no puede haber normas ni presiones, ni condicionamientos de ningún tipo. El estado contemplativo de la meditación debe ser absolutamente soltarse. Esa es la base de la meditación. Dejarse ir. Con lo cual, eso implica que uno debe dejar que los pensamientos, que es inevitable que surjan, vayan haciendo de las suyas. Como sabéis, los pensamientos desde lo más antiguo siempre se ha simbolizado como una especie de mono que va trepando por las ramas de un árbol. La mente es como un mono, va de un lado para otro, no para. Esa es la educación que hemos recibido y lógicamente la mente la tenemos completamente desbordada y descontrolada. Siempre está intentando pensar, porque esa es su misión. Nosotros debemos intentar que deje de pensar y llegar a ese estado contemplativo de simplemente sentirnos como un ser consciente. Un ser consciente, simplemente ser. Entonces, la mejor forma para llegar a este estado, como os digo, es nada de forzar la mente. Olvidaos de decir, no quiero pensar, no quiero pensar, no quiero pensar, porque cada vez vais a pensar más. No os dejéis llevar por esta trampa. Vosotros vais a pensar, por supuesto, cerráis los ojos, os centráis en la respiración y van a ir surgiendo pensamientos. Pero esos pensamientos, si no os identificáis con ellos, vais a dejar que vayan pasando como si fuesen nubes, Primero van a haber nubarrones y luego nubes más pequeñitas, hasta que finalmente vais a ver que van pasando, no les hacéis caso a esos pensamientos, y a medida que os vais relajando, y ya es un proceso biológico también, no solamente mental, a medida que vuestro receptáculo, vuestro cuerpo físico se va relajando, vais a ir viendo que esos pensamientos cada vez van a menos, a menos, a menos. Y vais a alcanzar un estado en el que simplemente vais a ser. Un estado consciente. Y hay mucha gente que dice, no, es que yo si lo intento me duermo. No, perdona, es que si te duermes ya no vale. Eso sería hacer trampa. Os aseguro que debéis conseguir alcanzar ese estado de plenitud, de paz, de relajación, completamente despiertos. Porque ahí radica la importancia. Y estar atentos a las sensaciones, a vuestro campo sensorial, tanto a nivel físico como a nivel mental. Pero no os preocupéis por los pensamientos. No esperéis que el primer día, el segundo día, el tercer día ya os salga bien. Las primeras veces vais a ver que os va a ser muy difícil controlar los pensamientos, van a ir surgiendo. Pero a medida que vayáis ganando experiencia y práctica, os va a sorprender con qué facilidad vais a conseguir cada vez más rápido no identificaros con los pensamientos, y va a haber un momento que simplemente vais a ser respiración. Solo os vais a centrar en vuestra respiración y va a ser cada vez más fácil controlar ese estado y os vais a sentir, os lo garantizo, cada día muchísimo mejor, más despreocupados, más desapegados de los problemas y, bueno, y sobre todo como más lúcidos. Vais a notar con una especie de lucidez, una especie de calma interior, y es muy importante saber hacer ese clic, esa desconexión, amigos, al menos una vez al día o cada 2 días como mínimo. Y vais a notar cambios importantes en vuestra vida. De verdad que sí. Luego, cuando alcanzáis esos estados de contemplación, de paz interior, caramba, os vais a dar cuenta de que esta vida, este ritmo de vida que llevamos es lo más dañino.
Estamos cediendo ante una forma de ser aquí en Occidente que se enfermiza. Ahí os vais a dar cuenta de lo que no debe continuar en vuestras vidas. Mucho cuidado con todo ese torrente de información que os inundan por todos lados. Debéis encontrar vuestro momento, un momento al día, vuestro pequeño rinconcito para entrar en contacto con vosotros mismos. Amigos, aquí dejo el vídeo para hoy y espero que os haya servido para algo. Un abrazo para todos.